Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Padre. Muy buenas noches. Gracias a todas las personas que están conectadas en este momento a la emisora Shaddai Estéreo bajo la gloria de Dios. Esta es una emisora online que transmite para la gloria del Señor. Y sean ustedes todos bienvenidos esta noche a una nueva emisión de nuestro programa Noches de Unción. Estamos aquí y queremos que hoy que estamos finalizando semana, que estamos finalizando el día, con todo lo que ha traído el día, dice que cada día trae su propio afán. Es un momento de hacer una pausa, tal vez has tenido un día agitado, tal vez muchas cosas, pero es un momento de tener una pausa y de tener un momento de reflexión, de oración, de adoración para hablar con el Señor. Sean ustedes bienvenidos a Noches de Unción. Dice la Biblia en el Salmo 27, el título de este salmo es Confianza absoluta en Dios. Y creo yo que la palabra absoluta es confianza total. Pero cuando yo te digo confiar en Dios, ¿cómo podemos confiar en Dios? O sea, pongámoslo en el plano de cuando te dicen tú confías en aquella persona, ¿cómo esa persona se empieza a ganar tu confianza? Hay un acercamiento, ¿verdad? Cuando estábamos jóvenes, nuestros padres nos enseñaron a no hablar con extraños, porque la confianza se va generando, la confianza debe irse como ganando, que tú dices a alguien, ay, te has ganado mi confianza. Entonces, confiar en Dios a veces trabaja de la misma manera. Nosotros escuchamos de Dios, decimos, bueno, sí, me dijeron que Dios es amor, que Dios me va a ayudar, pero no estamos muy seguros de eso. No estamos seguros si verdaderamente el carácter de Dios es bueno. Pues decimos, no, pero es que mire todas las cosas malas que pasan. Entonces, confiar en Dios, ¿cómo podemos empezar nosotros a confiar en Dios? Y hoy quiero hablarte de este tema y darte unas pautas de cómo tú puedes confiar en el Señor. Y para empezar, lo primero que debemos saber es lo que Dios dice acerca de sí mismo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es glorioso, es poderoso. Esas son cualidades que lo definen y hay muchas más. Pero si todo eso que es Dios, tú decides creerlo, en el momento que tú decidas creer en todo lo que es Dios, eso afectará nuestra capacidad de confiar en Él. Entonces, la confianza en el Señor empieza cuando tú crees en Él. Cuando tú crees lo que es Dios para ti. Dios es tu Padre. Dios está contigo. Dios es por ti. Cuando tú crees en eso, eso afecta inmediatamente y tiene que ver y repercute en la forma de cómo confías en Dios. Si tú crees que Dios es grande, si tú lo crees en tu corazón, entonces tú confías que Él está en control, porque tú dices, Él es grande, Él es poderoso. Pero si no creemos en que Él es grande y es poderoso, entonces vamos y buscamos otras cosas, confiamos
en otras cosas. Por eso es que usted ve, querido oyente, personas que como no creen en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, entonces cuando viene una situación y se presenta algo, dicen, no, pues llevémoslo aquí, a este sitio, para que le hagan una curación o para que le hagan un rezo, o porque entonces dudas de Dios y empiezas a colocar cosas por encima de Dios. Y este salmo que vemos esta noche, el título es Salmo 27, dice confianza absoluta en Dios. Y me gusta la declaración que hace el salmista en el primer versículo del Salmo 27. Mire, él da por sentado y él no está diciendo, ¿será que el Señor es mi luz y mi salvación? No, él lo cree y él lo afirma. Y él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y si Él es mi Señor, si Él es mi luz, si Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Eso es confiar. Eso es como dice este salmo, confianza absoluta en Dios. Y dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? En esa confianza, a ese nivel de confianza, es que Dios quiere que lleguemos. Y no es fácil confiar en Dios, pero estamos viendo esta noche pautas de cómo podemos hacer para confiar en el Señor. Esté echada ahí estéreo bajo la gloria de Dios, no te desconectes. Entonces, para creer en el Señor, para confiar en el Señor, primero es creer. Si creemos que Dios es grande, confiamos en Él. Si creemos que Dios es misericordioso, podemos tener la seguridad que Él va a ayudarnos. Si creemos que Dios es bueno, podemos confiar en que podemos soltar nuestras preocupaciones porque Él está allí pendiente de nosotros. Si creemos que Él es misericordioso, tenemos que saber que Él nos acepta. Pero el primer paso para confiar en el Señor es creer. Pero también hay obstáculos, hay barreras, hay cosas que te impiden creer en Dios. Hay personas que no tienen la convicción de que Dios es grande, de que Dios es glorioso, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque ceden a la duda, porque simplemente no creen lo que Dios dice acerca de sí mismo, no le creen a Dios, no creen que Dios es bondadoso, poderoso, grande, misericordioso. Y esto empezó desde el Génesis. El Señor les habló a Adán y Eva y les dijo, mire, yo soy su Dios y les voy a proveer de todo a quien esté en el huerto del Edén. Pero vino a Eva y Satanás trató de colocarle duda para que ella no creyera en Dios, para que ella dudara de lo que Dios había dicho. Y se acercó y le dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es verdad que Dios, entonces ya coloca como en duda lo que Dios ha dicho. Y a veces el enemigo es experto en eso, lo vemos desde la antigüedad. Colocar en duda lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a sacar adelante. Y tú dices, te llegan esos pensamientos que dicen, ¿será que Dios sí lo va a hacer? ¿Será que Dios lo puede hacer? No dudes. Y vemos que el mandato de Dios era que no comieran de ese fruto. Pero le dice Satanás a la mujer, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y van a conocer del bien y del mal. Y Eva decidió creer a Satanás en lugar de creer a Dios.
Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió y lo dio a su esposo y él también comió. Y a través de ese proceso de la duda, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Y lamentablemente muchos seguimos los pasos de Eva. Elegimos no creerle a Dios, sino escuchar lo que otros dicen, lo que otras personas le dicen. No, usted qué va a poder, no, pero usted qué cree que no, si es que eso es imposible. Y creemos a voces de personas que no tienen nuestra misma fe, que no confían en Dios como nosotros confiamos y nos hacen dudar. Y a veces los dardos que el enemigo envía y te dicen, no, esto no va a suceder, esto no va a pasar. Pero hay personas que sueñan y ese sueño que tienen le creen a Dios. Y Dios le dice, sueña en grande, porque yo estoy contigo. Pero hay dardos del enemigo que hacen que esos sueños se te apaguen, porque les dicen, no, esto es muy difícil, esto es imposible, esto es muy duro, esto no es tan fácil. No, mejor no, a los otros lo lograron porque para ellos fue fácil, tenían todas las condiciones. A ti te falta esto, te falta recursos, te falta lo otro, y te llenas de argumentos, de dudas, y no crees lo que Dios ha dicho. Y eso, cuando decides creer, es cuando puedes y empiezas a desarrollar un nivel de confianza absoluto en Dios. Sigamos leyendo este Salmo 27. Salmo 27 dice: cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, mis adversarios, mis enemigos tropezaron y cayeron, aunque un ejército. Y a veces este salmo no lo sabemos de memoria todos, lo cantamos, lo recitamos, pero aquí dice aunque un ejército. Y yo no sé cuántas personas componen un ejército, pero me imagino, no sé mucho del tema, pero me imagino que un ejército debe ser muchos. Y un ejército no solamente es por el número de personas, sino también por las armas que ellos tienen. Y David está diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, si contra mí acampara un ejército en este momento, yo te puedo decir, yo estaría temerosa. Digo, tantas personas con armas, y nomás cuando veo a los de carros de valores que se bajan en los centros comerciales con esos revólver, yo digo, qué susto, una balacera aquí o algo. Y acá dicen, aunque un ejército acampe contra mí, y David está diciendo, es tanta mi confianza en Dios, que dice, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. A pesar de ello estaré confiado, aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Y yo quisiera tener esa confianza que declaran aquí en este salmo, que a pesar de tantas cosas, él dice, yo estaré confiado. Y mi oración en esta noche es pedirle al Señor que me ayude, porque yo quiero confiar en Dios, yo quiero confiar en Él al 100%, yo quiero abandonarme en sus brazos y saber que si Él es el Todopoderoso, Él tiene control de todo, así yo quiero confiar. Pero estamos viendo esta noche que para confiar, paso número 1, importante, es creer. Creer. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Este es Shaddai Estéreo, bajo la gloria de Dios, tu emisora online. Y te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué pasaría si nuestras vidas viviéramos con la plena certidumbre de que Dios es grande, de que Él es glorioso, de que Él es bueno, que es misericordioso? ¿Qué pasaría si dejamos a Dios estar en control? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, lo que veíamos ahora de Adán y Eva. ¿Qué tal si cuando la serpiente vino a Eva, ella le hubiera respondido diferente? Eva le hubiera dicho, pues no, serpiente, no necesito pensar en el fruto de ese árbol porque Dios ya ha provisto todo para mí en otros árboles. Y si Adán le hubiera respondido,
Dios únicamente ha sido bueno con nosotros. Si necesitáramos comer esa fruta, Él nos hubiera dicho, porque Él es nuestro Padre, Él sabe qué nos conviene, qué no. ¿Qué pasaría si ellos hubieran contestado así? Créeme que la historia habría sido completamente diferente. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si cuando a ti te llegan esas dudas, si cuando a ti te llegan esos pensamientos, tú lo haces de manera diferente y tú dices, sí Señor, tú lo vas a hacer. Sí, yo creo que tú tienes el control. Yo creo que si tú lo dijiste, yo lo creo y tú lo vas a hacer. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría en mi vida? Y esa es la confianza y esa es la fe. Esa es la fe. Llegó un tiempo a Pedro, al discípulo Pedro, para confiar en Jesús. Pedro había visto cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes, 2 pescados. Él había visto sanar muchas personas, pero hubo un momento en que esa fe fue probada. Y una noche Pedro y sus discípulos estaban en un barco en medio de un lago. Y Jesús se había quedado atrás para orar. Antes del amanecer, Jesús caminó sobre el agua hacia el barco. Los discípulos pensaron que estaban viendo un fantasma y tenían mucho miedo. Entonces Pedro enseguida dijo, cálmese. El Señor Jesús dijo, cálmese, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. A mí me parece que allí Pedro está confiando. Si eres tú, Señor, entonces yo puedo ir. Esa es una confianza como la de un niño. Y me sorprende esa confianza tan sincera, tan genuina que tuvo Pedro. Y Pedro estaba dando la oportunidad de decir, yo confío en el Señor. Y Jesús le dice, listo, ven Pedro. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Cuando tú confías, tú caminas, tú avanzas, tú puedes ir caminando en pasos de fe. Pedro creyó y con solo creer pudo caminar sobre el agua. Se mantuvo sobre el agua, caminó. Pero pues ustedes ya saben cómo termina este relato bíblico, de que vino el viento, pudo sentir el viento fuerte, tuvo miedo, dejó de confiar y comenzó comenzó a hundirse. Y mientras se hundía, él gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que eso es lo que nos pasa, eso es lo que afecta, eso es lo que estamos viendo esta noche. Queremos confiar en el Señor, le creemos a Dios, pero estamos ya caminando y de repente nos dejamos llevar por la duda. Y mira que el Señor allí lo reprende, prácticamente ahí lo regaña, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos puede estar diciendo, oye, ¿por qué dudas? Yo te lo he dicho, yo lo voy a hacer. Y no sé si tal vez a usted le ha pasado, querido oyente, pero en circunstancias de su vida, en situaciones, hemos dudado. Es de humanos dudar, pero fíjese que la Biblia sabe, la palabra nos describe que ese dudar es algo como de muchas personas, es algo que puede suceder
a muchos de nosotros. Y por eso hay palabras escritas para darnos vida, para darnos ánimo. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estamos nosotros a veces inclinados a que en situaciones, en condiciones, en momentos difíciles, nuestro corazón empiece a dudar, nuestro corazón empiece a dejar de confiar, empiece a dejar de creer. Pero la palabra nos dice todo lo contrario. En vez de dejar de creer, en vez de dudar, tu corazón debe anidar la gratitud. Dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y tú puedes decir, ok, dar gracias, pero es que no me suena lógico en un momento tan difícil, en un momento que, por eso es que viene la duda, porque es un momento muy duro, yo me pueda agradecer. Pero mira que la Biblia nos dice, demos gracias, porque cuando lo hacemos, Dios se glorifica. Y cuando Dios se glorifica, Él cambia el llanto en alegría. Y Él hace que nosotros dependamos de Él. Y como les decía, es una inclinación muy humana. A veces dudar, a veces dejar de creer. Le pasó al apóstol Pedro, él dejó de confiar. Pero la Biblia dice en Hebreos 13:5, dice, no te desampararé ni te dejaré. No te dejaré ni te desampararé. Aun cuando estés caminando por el valle, por valle de oscuridad, por valle de muerte, no te dejes atemorizar. Haz un alto en el camino y siente la presencia de Dios. Siente ese amor de Dios que te acompaña, ese amor que jamás te deja solo, y avanza. Y avanza, porque Dios hará algo grande contigo, porque tú estás confiando en Él, porque tú estás caminando tomado de su mano poderosa hasta salir de ese laberinto. Ese es nuestro Dios. Y por eso el salmo que estamos leyendo, el Salmo 27, dice, después de que él ha hecho esa declaración tan absoluta de fe, que está diciendo, aunque un ejército acampe, aunque dice, yo estaré confiada, yo no tendré temor. Pero en el versículo 4 él dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor, que habite yo en su presencia, porque cuando habitas en esa presencia, cuando empiezas a adorar, cuando empiezas a agradecer, esa duda se disipa, se va, se desvanece. Cuando tú entras en esa presencia, allí dices, Señor, tú eres grande más que los cielos, tú eres alto más que las nubes, tú eres más profundo que el mar, tú eres eterno, tú eres lo más grande. Y allí en esa presencia de Dios y en esa adoración, tú empiezas a ver, a contemplar la hermosura de la santidad de Dios, a ver su grandeza, a reconocer su grandeza. Y él dice, habitar todos los días de mi vida en la casa del Señor para contemplar su hermosura, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, y sobre una roca me pondrá en alto. Y es en esa presencia de Dios donde esas palabras te van llenando, te van. Por eso es bueno que tú adores al Señor, le bendigas y reconozcas su grandeza. Adorar es reconocer lo que Él es. Él es grande, Él es poderoso, y Él te pondrá en alto. Dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Eso es lo que hará el Señor. Por eso dice, ofreceré sacrificio con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Qué bueno y qué importante es lo que estamos aprendiendo hoy. Cómo confiar en el Señor. ¿Cuáles son esos obstáculos que se nos presentan para no confiar en Él? Y cómo podemos nosotros manejar esos obstáculos. Y es viniendo a su presencia. Como nuestra inclinación humana, así como Pedro, nos lleva a dudar, nos lleva a caer de esa
visión, estamos viéndolo a Él, pero un momento que dejamos de verlo a Él y Pedro se concentró en ver el fuerte viento. Y a veces dice, Señor, pero es que mira, tú no ves lo que me está pasando, es que mira, ya llegó esto, tengo que hacer esto, y nos enfroscamos allí, pero tú tienes que ir, grande es mi poderoso Dios, tienes que decir, grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder, Él es mi Padre, Él no me ha dejado, Él no me abandona, Él está todos los días, Él me esconderá en el día de la angustia, me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, y sobre una roca te pondrá en alto. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando, que te esté llevando a dudar, que te esté llevando a no creer, que te esté impidiendo incluso avanzar, y que tal vez como Pedro te esté llevando a hundirte. Pero algo te digo, el Señor está contigo y levantará tu cabeza. El Señor te pondrá en alto. Confía solo en Él y Él hará. Y este salmo que viene en este momento en mi memoria dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor, confía solo en Él. Eso está en el Salmo 37. Estaba buscando aquí el Salmo donde se encuentra. Sí, es el Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Son tres cosas, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y es otro salmo que habla de la confianza en el Señor. Confía en Él y Él hará. Y confiemos de la manera que está escrita en el Salmo 27. El Señor es mi luz, no temeré. El Señor es mi fortaleza, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Estaré confiado. Esas en esta noche nuestra oración, estar confiados en Él, estar confiados en el Señor. Confía, tú solamente confía, tú solamente cree, tú solo espera en el Señor, espera en el Señor, espera. Así como el centinela, el vigilante espera la mañana, así esperamos en ti, Señor. Así con tanta expectativa, con tanto anhelo de que llegue, así esperamos en ti, Señor. Y cuando confías en Él, Dios se agrada. Y sigamos avanzando aquí. Dice este estudio que para nosotros empezar a crecer en esa confianza es cuando nosotros más vamos conociendo a Dios. ¿Y cómo lo conoces? Para que tú conozcas a alguien, ¿cómo lo haces? Hablas con él, ¿no? Entonces allí viene el tema muy interesante, que es tener esa relación con Dios. Y esa relación tú la afianzas en la oración. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esa confianza que tú tienes en secreto, Dios la va a recompensar en público. Estudia la palabra. Qué bueno es que puedas estudiar la palabra. Qué bueno que puedas escuchar nuestros devocionales 5:30 de la mañana, o aquí Noches de Unción, donde se predica y se hace un estudio de la palabra, una reflexión. Esos estudios van a permitir de que tú vayas conociendo más a Dios, vayas profundizando más y vayas confiando cada vez más en Él. Y cuando tú leas la Biblia, tú estés solo y la leas, diles, papito Dios, háblame. Yo quiero que me hable, yo quiero ver en esa palabra que es vida, verte a ti, Señor, conocer tu forma, tu carácter, tus cualidades, ver a ti. Y allí donde nosotros vemos un Dios maravilloso.
un Dios poderoso. Salmo 27 dice, versículo 6, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios de alabanza. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Tu presencia, oh Señor, buscaré. Estar contigo, Señor, yo buscaré. Confiar en Él, creerle a Él, caminar por fe. Y dice el versículo 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Esto es confianza. Aun cuando todos parezcan haberte dejado, aun cuando a veces dudas y dices, bueno, en el momento que más necesité, mis familiares me dejaron solos, mis amigos me dejaron solos. Aunque tu padre y tu madre, dice el Señor, te recogerá. Él está allí por ti. Versículo 11 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, los que respiran violencia. Y mire que cada vez este salmo afirma más la confianza absoluta en el Señor. Y en este versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, pero no desmayo. ¿Por qué? Porque confío, por eso no desmayo, porque confío. Y así mismo tú en esta noche, no desmayes, no desmayes, no desmayes, confía en el Señor. Creo que aquí tengo la canción que dice, no desmayes, voy a ver si la encuentro, para colocar esta canción que me parece, sí, aquí está, no desmayes, de Marco Barriento. Y vamos a escucharla en esta noche. Es una canción que el Señor me pone para ministrar nuestra vida. No desmayes. Aquí la ubico y la coloco para que todos alabemos al Señor con esta canción. No desmayes, yo soy tu Dios. Y terminamos este tiempo, noche de unción, escuchando esta palabra de Dios que nos da a través de este canto que dice, no desmayes, yo soy tu Dios. Señor afirma y nos dice, confía. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendiciones a todos. Este es tu programa Noche de Unción. Es un gusto estar con ustedes y damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en un programa más de Noche de Unción. Dios los bendiga, les deseo un excelente fin de semana que es con festivo, para descansar, para estar con la familia, pero también para estar el domingo buscando de la presencia del Señor. A las 9 de la mañana tenemos las escuelas de discipulado, de 9 a 10 de la mañana escuelas de discipulado, pero también de 9 a 10 el ensayo del Ministerio de Danza. Vamos a estar ensayando de 9 a 10 de la mañana porque recuerde usted que tenemos la adoración al Señor a través de la danza para el domingo 27 de octubre. Entonces por eso estamos ensayando con todo el Ministerio Infantil de Danza. Y este domingo nuestro servicio dominical, 9 de la mañana los discipulados, y a las 10 que terminamos el discipulado empezamos con un tiempo de alabanza, de adoración y de predicación de la palabra de Dios. Así que te esperamos el domingo en la carrera 1249-42 del barrio Villa Colombia. Bendiciones a todos, excelente fin de semana, disfruten, compartan en familia y recuerda, confía solamente en Él, confía solo en Él y Él hará. Bendiciones.